Dios los bendiga, amigos, bienvenidos a Discípulos de Cristo. Me alegra mucho saludarlos en esta hora para continuar con la sesión del material de mis primeros pasos, que es el punto 3, el cual he llamado la oración, nuestro recurso para tener comunión con Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos tener una comunión con Dios? Realmente en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, es importante para que nosotros podamos agradecer a Dios, para que nosotros podamos tener una comunión constante con Él, para que nosotros podamos expresarle realmente cuánto dependemos de Él. Si nos damos cuenta en estos tiempos que hay una crisis mundial, es tan importante que cada uno de nosotros nos acercáramos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, pidiendo de su misericordia. Pero, ¿qué ocurre con cada uno de aquellos que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador? A través de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que ellos no pueden acercarse a Dios de la manera en que nosotros sí lo podemos hacer. Si recordábamos, dice que la humanidad ha sido destituida de la gloria de Dios por causa del pecado, lo que significa que tiene una muerte espiritual que le impide acercarse a Dios. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, que hemos renacido, que ahora el Espíritu Santo es quien mora en nosotros, ya tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces, para todos aquellos que buscan a Dios en estos momentos de dificultad, les recuerdo que ellos deben de entregar su corazón a Dios, que ellos deben de buscar al Señor Jesús para recibirlo como su Señor y su Salvador, para que realmente puedan tener esa comunión. Comunión es diferente a una oración de decir: Señor, yo me arrepiento, yo reconozco que soy pecador. Esa oración ciertamente Dios la va a escuchar y la va a recibir, pero si nuestros caminos son malos delante de Dios y buscamos aún así tener una comunión con Él, Él nos va a rechazar, pues en su carácter santo no es posible que el pecado esté delante de su presencia. Por eso es tan importante lo que nosotros hemos hecho al recibir al Señor Jesús, pues Él nos ha santificado delante de Dios, Él nos justificó para que podamos tener esa comunión estrecha e íntima con Él. Ahora muy bien, veamos quiénes pueden orar, dice el primer punto. Según Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, según estos versículos, dice que los que pueden orar son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después de ese momento ya podremos tener una relación íntima, una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. De otra manera, será imposible que lo podamos hacer. Ahora muy bien, continuando con el punto de quienes pueden orar. ¿En nombre de quién oramos?, dice esta pregunta. Veamos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí nos está diciendo en nombre de quién. ¿Quién es el que valida? ¿Quién es el que justifica? Es Jesucristo. No somos nosotros quienes nos justificamos ante Dios para poder orar, para poder tener comunión con Él. No son tradiciones, no son imágenes, cosas que Dios no aprueba. Ninguna de esas formas nos va a permitir que nos acerquemos a Dios. Solamente quienes han recibido al Señor Jesús, quienes reconocen que el crédito es de Él, pueden acercarse a Dios a orar, a tener una comunión estrecha e íntima con el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado de que no hayan tradiciones, que no hayan falsas enseñanzas, que no hayan cosas que sean contrarias a Dios, que nosotros creamos sean las correctas para podernos acercar a Dios, cuando la Escritura ha sido muy clara al respecto en decirnos quiénes sí tienen la oportunidad, la bendición de tener esa comunión que realmente nos permite comunicarnos, nos permite tener realmente esa confianza, ese acercamiento genuino ante Dios, sabiendo que Él nos va a escuchar, sabiendo que Él nos va a responder, que Él va a derramar de su misericordia en cada uno de aquellos que reciben a su Hijo Jesús como su Salvador. Muy bien, continuando con la pregunta de quiénes pueden orar, veamos lo que dice Mateo 21, versículo 22. Dice la siguiente pregunta: ¿qué ingrediente es necesario en la oración? Y dice el versículo así:
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice que lo que pidamos en oración, creyendo. ¿Creyendo en quién? ¿Creyendo en nosotros mismos? No. Creyendo en ídolos, tampoco. Creyendo en imágenes, tampoco. Dice que creyendo en Él, creyendo en Jesús, creyendo en nuestro Padre Celestial, pues Él es quien está en los cielos, Él es quien está en el trono. Solamente si nosotros reconocemos de que en el nombre de Jesús y creyendo en Él, va a haber una respuesta. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos de creer, dice. Primero creer que está ahí, creer que Él nos va a responder. Esto habla sobre tener fe. El verdadero significado de esto es tener fe, tener confianza absoluta de que Dios está ahí y de que Dios nos va a responder. Ahora muy bien, veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué quiere decir esto? Dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí dice que hay una condición, dice que sin fe, si nosotros no tenemos fe verdadera, no podemos agradar a Dios, no podemos acercarnos a Dios, no podemos realmente convencer a Dios, por decirlo de esta manera, de que nosotros estamos buscando una respuesta. Si nosotros nos acercamos a Dios, no podemos ir diciendo: bueno, Señor, voy a orar por si tú estás ahí, voy a orar en dado caso tú vayas a responder, por cualquier cosa voy a orar, sino más bien que vayamos confiados, reconociendo: Señor, Padre Celestial, vengo delante de ti por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, porque Él me ha recibido, porque tú me has bendecido, porque tú me has justificado, porque tú me has permitido acercarme al trono de tu gracia. Sé que estás ahí porque tú has creado los cielos y la tierra. Realmente el acercarnos a Dios con fe trata también sobre declararlo, sobre creerlo, sobre confesar a Dios quién es realmente Él para nosotros. Que no sea nada más una idea sobre la fe, que no sea simplemente una palabra de decir: me acerco y vamos a ver qué pasa, sino con plena confianza y convicción de que si somos hijos de Él, de que Él es nuestro Padre, realmente tendremos una respuesta. Muchas veces las respuestas de Dios no van a ser inmediatas, muchas veces tomará tiempo en que esa respuesta venga, pero nosotros no podemos limitarnos a decir: Señor, no respondes, entonces ya no insisto con esto, sino más bien perseverar en la oración, como dice la Escritura, dar gracias a Dios en ese tiempo, pero también comprender, porque muchas veces Dios nos está intentando decir algo en nuestras oraciones. A veces nosotros oramos por situaciones que no son convenientes, a veces hay algo que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida para que una respuesta pueda venir. Entonces, por ello es tan importante también leer la Escritura, por ello es tan importante que nuestra oración a Dios sea una comunión completa, decirle: Señor, por favor, si hay algo mal en mí, házmelo saber. Si hay algo que no te agrada, si hay algo que está impidiendo que yo pueda ver esa bendición que yo tanto anhelo, que tú me lo expreses, por favor, Señor, para poderlo cambiar, para honrarte con ello, para poder alcanzar esa bendición que yo tanto necesito. Por ello nosotros seamos sinceros delante de Dios, busquemos agradar a Dios confiando en Él, estando seguros de que Él está ahí, de que Él nos está escuchando y que veremos la respuesta oportuna justo en el momento que la voluntad de Dios así decida hacerlo. Continuaremos en el segundo video viendo otros puntos que son muy importantes sobre la oración.